salvación, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Buen viernes, bienvenidos a una nueva Conexión Iglesia. Una Conexión Iglesia hoy especial. Te estarás preguntando, ¿dónde está Ovid Mortales? ¿Dónde está José? ¿Dónde está Diego? Bueno, se tomaron unas pequeñas vacaciones, los vamos a tener el próximo viernes 20 horas. Ovid Mortales con esa música que tanto nos está gustando, porque la verdad que muchos no los conocíamos. Pero hoy, como les decía, tenemos una conexión especial. Antes de contarte de qué se trata, vamos voy a contarte que hay mañana sábado y domingo, fin de semana. El sábado
Club de Amigos de Jesús, también por este medio, y jóvenes y adolescentes. Y el domingo, yo no sé si estoy convencido que te pasó también a vos, el domingo pasado, el culto 10 de la mañana a vivo. Saber que la alabanza, la oración, la palabra estaban en vivo, nos hizo sentir un poquito más cerca de estar ahí en el templo compartiendo ese tiempo tan especial en vivo, con las personas al lado. Dios solamente sabe cuándo va a pasar eso. Por lo pronto, sigámonos conectando, sigamos teniendo este espacio especial del culto online 10 de la mañana, y ya con el culto en vivo tenemos que dar gracias a Dios porque estamos cada vez más cerca. En fe creemos que eso es así, y también porque lo extrañamos y lo necesitamos, el hecho de compartir juntos y que en casa, desde casa, sea como decía Rosa el domingo pasado ahí en el templo. Dicho esto, se viene y trajimos una palabra que el apóstol José Penisoto nos compartió hace un tiempo, una palabra de verdad súper fresca. Se llama "No seas imitación, sé el original". Contaba, y esto te lo cuento así despacito, él contaba una historia de unas zapatillas que no eran de una marca que parecía que eran. Qué representado nos vemos muchas veces en eso. Yo también tenía, se llamaban Avivas, estaban muy cerca de ser las Adidas, nada más que tenían una raya más. Claramente no era lo mismo. José nos invita a que seamos cristianos originales y no una imitación. Y ahora te invito a vos que estás del otro lado, que te tomes este tiempo y compartas con nosotros esta palabra del apóstol José Penisoto. Seas imitación, sé el original. Para tratar de ilustrar lo que quiero decir, les voy a contar alguna experiencia personal. Hace algunos años, varios años atrás, ahora algo he aprendido, ya no me pasan las mismas cosas, pero hace varios atrás yo estaba en Buenos Aires, había ido a participar de una reunión de trabajo de un equipo en el que yo estaba, y en un tiempo libre salí a caminar por la ciudad de Buenos Aires y me paré frente a un negocio de zapatos y zapatillas. Cosa extraña porque yo, salvo que vaya con Virginia, en esos negocios no me paro. Cuando voy con Virginia me veo obligado a parar porque son un negocio que a Virginia le gusta. Pero yo tengo que aprender porque ella sabe pararse y sabe mirar. Yo, como no lo hago, no sé mirar. Pero iba caminando y veo en la vidriera unas zapatillas Adidas. Y me impactó el precio. Yo dije, estas son mías. Así que entré al negocio, le dije al vendedor que me atendió que me mostrara las zapatillas. Y cuando me las trajo, me di cuenta que no eran Adidas. Tenían las mismas letras de la palabra Adidas, pero decía Adialas. Tenía el simbolito igual al de Adidas, pero alguna modificación pequeña, de manera que había que mirar muy bien para darse cuenta. El tema es que como las vi baratas, me las compré porque el vendedor me dijo, es una segunda marca de Adidas, entonces por eso están a mitad de precio. Y la compré. Y yo estaba en esos días parando en la casa de mi amigo Eliseo Bongarrasi, que cuando llegué, ¿qué estuviste haciendo? No, me compré un par de zapatillas. ¿Ves qué zapatillas te compraste? Y se las mostré. No hizo falta que hiciera ningún comentario. Con su rostro me di cuenta que me estaba diciendo son una porquería. Y cuando las usé me di cuenta que eran una porquería. Así que no me mande a comprar zapatillas. No, la enseñanza es otra. Aprendí que una cosa es lo original, otra cosa es la imitación. Es decir, aparentaban ser lo que no eran, y un inexperto comprador como yo, por no calificarme de otro modo, entró por el aro inocentemente. Esto me ayuda a ilustrar lo que quiero decirles en esta mañana. ¿Cuántos están acá todavía? ¿No se fue ninguno? Muy bien. Porque yo voy a tratar de hablar tranquilo en esta mañana, no como lo hago siempre, porque quiero impartir una enseñanza que justamente a mí me parece que tiene que ver con el momento que vivimos
y con la palabra que nos rige este año. Entonces, quiero hablar de cristianos de imitación o cristianos originales. Los cristianos portamos dentro nuestro un mensaje verdadero fundado en la palabra de Dios. Nosotros hablamos de amor, lo hemos estado cantando, predicamos sobre el perdón, enseñamos sobre fidelidad, enseñamos sobre la honestidad, la solidaridad, enseñamos sobre la ética apoyada en principios y valores, todas cosas que cuando la gente nos escucha nos cree e inspira a muchas personas. El problema es cuando nos parecemos a la marca verdadera, pero solo llegamos a hacer una burda imitación de lo verdadero. Ese día, mientras estaba con mi amigo, ya entendí esto. Eso hace que la misma gente que pudimos motivar a creer nos encuentre caminando por caminos que son algo distinto de lo que decimos. Por lo tanto, decimos que ser radicales no admite imitaciones. Es decir, mi hermano, no sea como mis zapatillas Adialas. Hace unos días, esto fue magistral, en un momento me acompañó el pastor Gasparini a atender a una persona. Atendí a una persona que en el principio de la charla ya me puso condiciones y me advirtió diciéndome, mire, yo vine a hablar con usted, pero quiero advertirle de entrada lo siguiente. Estamos en veredas opuestas. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted es cristiano y yo soy ateo. Y ya me condicionó. La segunda cosa que me dijo, en medio de esa afirmación es, mire, quiero decirle esto, mientras más conozco a los cristianos, más ateo me hago. Y yo dije, Dios mío, este hombre vino con todos los tapones de punta. Dije, bueno, no sé de qué quiere que hablemos. Eso, justamente le quiero hablar de los cristianos. Mientras más los conozco, más ateo me hago. Entonces no me hizo falta que me explicara nada más, entendí que conocía algunas imitaciones de lo que es un verdadero cristiano. ¿Qué miran las personas? Aquí empezamos a entrar en ser un cristiano radical. Me pregunté, ¿qué miran las personas para conocer a Dios? Entonces podríamos decir, y la gente ve milagros, ve vidas transformadas, ve gente que realmente estaba mal y ahora está mejor, etcétera, etcétera. Esa es una de las cosas. Pero todo tiene el mismo común denominador, de manera que yo entendí algo que le quiero compartir. Porque en otro momento de la charla, este hombre me habló de algunos de sus familiares. Me mencionó 3 familiares que venían a la iglesia. Mire, yo tengo fulano, mengano, sultano, que son miembros de mi familia y van a la iglesia. Estas fueron sus palabras. Van a la iglesia y son todos unos rebeldes. Mientras más van a la iglesia, más rebeldes son. Y la cosa seguía fuerte. Y concluyó diciéndome, yo me pregunto, ¿qué les enseñan en la iglesia para que actúen así? No estoy hablando de nadie que esté presente aquí, creo. Hola. ¿Qué le enseñan en la iglesia? Entonces, cuando una persona habla como este hombre me habló conmigo, yo no hice lo que en otras oportunidades he hecho. Muchas veces, frente a estos cuestionamientos que nos hacen, la respuesta que nosotros solemos dar es, no mires a las personas, poné tu mirada en Dios, ignorando que Dios nos ha puesto a nosotros e indicado un modo de vida que lo muestre a Él. Dicho de otra manera, las personas deben ver a Dios en nuestra vida, particularmente en nuestra conducta. Cuando alguien te comente cosas malas o mal hechas por algún hermano, no le respondas diciéndole que ponga su mirada en Dios y no en las personas. La gente no tiene otra manera de ver a Dios sino a través de los hijos de Dios, ya que se supone que viven de acuerdo a lo que predican. Eso es lo mismo que decir que somos Adidas, pero somos Adiala. Es con esto que tiene que ver la palabra que Jesús dijo cuando dijo,
Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque aun cuando hay milagros, aun cuando hay vidas transformadas, aun cuando la gente vive de otra manera después de creer en Jesús, la gente que no conoce a Dios descubre a Dios mirando a las personas. La gente descubre a Dios mirando a las personas. La gente va a descubrir a Dios cuando vea en mí que lo que yo digo coincide con lo que hago. La experiencia que acabo de compartirles me sirve para introducir la reflexión de hoy. Ser radicales en nuestra vida cristiana señala la necesidad de una profunda coherencia entre nuestro discurso y la práctica de lo que anunciamos. Y aquí pongo para recordar esto. Ser discípulos con el carácter de Cristo no admite imitaciones. Puede levantar su mano y decir conmigo: gracias por lo que levantaron la mano. Esto es una invitación, no es un show, no es parte de cualquier cosa. Le estoy pidiendo que usted levante su mano porque usted tiene que dar testimonio de esto. Ser cristiano con el carácter de Cristo no admite imitaciones. Tiene que ser genuino. Quería que reciba esta palabra. Esta misma persona que estuvo hablando conmigo, en otro momento de la charla me dijo así: escuche, soy consciente y estoy convencido de que las cosas no están peor en el mundo gracias a la presencia de la iglesia y de todo lo que hacen y enseñan. Después de todo lo que me había dicho antes, esto me pareció un piropo. Así lo recibí. La pauta o la enseñanza bíblica para vivir una vida de conducta radical no es algo que estemos inaugurando nosotros en esta época, es algo que siempre estuvo en la palabra. Lo que en todo caso estamos haciendo es volver a darle valor práctico a las enseñanzas de la palabra de Dios, de manera que se vean reflejadas en nuestro diario andar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos o decimos le da crédito a Dios o lo descalifica a Dios. Lo que mostramos le da crédito, lo descalifica frente a aquellos que desde una concepción distinta de la vida nos observan y evalúan cuán coherente es nuestro mensaje con lo que reflejamos nosotros. Eso es como el padre que con un pucho en la boca le dice al hijo que no debe fumar. Tu vida, mi vida, decía alguien, habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Me propongo destacar algunas enseñanzas de la Biblia que nos ofrecen una guía clara para saber cómo vivir la vida cristiana y cómo honrar a aquel que lo dio todo por nosotros, habiéndonos encomendado lo que debemos hacer, lo que debemos conocer y cómo debemos actuar para que los otros conozcan al Cristo que predicamos. Solo he tomado algunas hay tantas enseñanzas que podríamos referir en esta mañana. Yo simplemente tomé algunas de la palabra de Dios que están guardadas para nosotros y que tenemos que aplicarla. Es por esto que poner la palabra por obra, según dice la palabra, y según nos repetían siempre los antiguos cristianos cuando venían y nos enseñaban, no me voy a olvidar nunca de algunos hermanos que decían, hay que poner siempre la palabra por obra. Hace mucho tiempo que no escuchamos esto, pero es necesario en este tiempo poner la palabra por obra, cosa que nos lo recordaban siempre. Desearía que estas enseñanzas que voy a mencionar, como las otras tantas que usted puede encontrar, porque lo que pretendo hacer en esta mañana no es dar todo lo que está en la palabra, sino señalar 4 o 5 principios para que sea nuestra guía, nuestra forma de vivir. Es decir, yo quisiera que esta enseñanza se conviertan en principios de vida para nosotros. Por eso es necesario entender de qué hablamos cuando hablamos de un principio. La palabra en el diccionario, la palabra principio dice así, es una preposición breve de valor o verdad fundamental que debe seguirse. En otro apartado dice, es un principio, es una ley o regla que se cumple y debe seguirse con cierto propósito como consecuencia necesaria de algo con el fin de lograr cierto propósito. Eso es un principio. Entonces, a partir de ahí quiero mencionar 4 o 5 principios en esta mañana. Principio número 1. Somos escogidos, dice la palabra,
para ser santos y sin mancha delante de Dios. Allí el apóstol Pablo en Efesios 1:4 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad no tiene que ver con una determinada postura que pretende reflejar una imagen inmaculada y aislada del mundo. Ejemplo, mientras yo fui monaguillo de un sacerdote en Mendoza, lo vi siempre en mi adolescencia, se repetía semana a semana cuando yo llegaba al templo. Llegábamos al templo haciendo bromas, hablando fuerte, andando normalmente, pero al entrar al templo había que hacerlo casi en punta de pie y no hacer ningún ruido porque estábamos en la casa de Dios. A esa actitud se le llamaba reverencia o santidad. La santidad, antes advierto, muchos evangélicos tenían el mismo concepto. No olvidar nunca cuando una hermana acá me cuestionó un domingo porque por esas cosas, no sé explicar por qué, entre las personas que pasaron al frente, yo había invitado a pasar al frente a recibir la ofrenda a una señorita, una joven de la iglesia, que ese día vino vestida con un vestido que tenía un escote hasta por aquí y una minifalda por aquí. Y entonces una hermana de la iglesia me agarró al final del culto y me dijo que sea la última vez que invita a pasar al frente a una joven en esas condiciones. Una cosa es fuera del templo, otra cosa es fuera dentro del templo. Y le dije, a ver, explíqueme un poquitito, ¿cómo es la cosa? ¿Afuera sí se puede usar? ¿Seguro? ¿Adentro no? No. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios y a Dios hay que respetarlo. O sea, a Dios lo respetamos acá y afuera no. No, afuera también. Digo, y le quiero decir que tanto adentro como afuera hay algunos buitres que están esperando. ¿Cómo? Porque santidad incluye la forma de vestirse. Seguro. Estoy convencido de eso. El apóstol Pablo dice, cuiden el modo de andar. Y a las mujeres le dice, no usen peinados ostentosos y vestidos no sé cuánto. Yo en aquel entonces le dije, la Biblia dice que no hay que usar vestidos cortosos. Mi hijo, esto tiene que enseñárselo a los jóvenes, no a mí. No, le digo, hermana, a usted también se lo voy a enseñar. Usted está confundida, usted cree que adentro no se puede vivir de determinada manera, pero sí afuera. Ni adentro ni afuera, diga conmigo, ni adentro ni afuera. Tiene razón, pastor. Por supuesto, yo he visto también en este tiempo pasar al frente gente vestida de determinada manera, pero ni afuera ni adentro. ¿Queda claro? Hola. Perdón. Voy a alargar otra enseñanza. ¿Cuántas mamás y papás están dispuestos a recibir lo que voy a decir ahora? Bien. Usted es responsable de enseñarle a sus hijos cómo deben vestirse. No, yo me niego como pastor a ser el que le dé la pauta a sus hijos. Pero pastor, usted, sí, yo voy a enseñar esto, pero se lo voy a enseñar a usted para que usted vaya y se los enseñe a sus hijos. Porque sus hijos no dependen de mí. Sus hijos fueron dados a usted para que usted los forme. Yo acompaño. Esto es como lo que dicen, la escuela es la responsable de la enseñanza. No, la escuela no es la responsable. La escuela acompaña. Los padres son los responsables. Así que si su hijo se tiene que vestir bien, quien lo tiene que enseñar es usted. Usted puede venir y decirme, pastor, ¿cómo le enseño esto a mi hijo? Yo le voy a decir cómo se lo tiene que enseñar. Pero es usted el que se lo tiene que enseñar. Así que, bueno, tenía ganas de seguir hablando de esto, pero no, ya está. ¿Qué es santidad? La santidad tiene que ver con
una conducta ética y moralmente irreprochable en términos de honestidad, de decencia, de pureza y de incorruptibilidad. Por lo tanto, si quieres saber, en tu propia vida, si querés saber cuán santo sos, mírate en el espejo de esta afirmación. Considera tu nivel de honestidad, considera tu nivel de decencia, considera tu nivel de pureza, considera tu nivel de incorruptibilidad. Allí encontrarás la respuesta acerca de tu nivel de santidad. ¿Y qué tiene que ver esto con este tiempo, pastor? Si vamos a ser radicales, tenemos que empezar siendo radicales en vivir como el Evangelio dice, de manera que la gente vea en nuestra conducta reflejada a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra santo en el griego significa apartados para Dios, consagrados para Él, puros y sin culpa. Eso es la palabra santidad. Es interesante que el saludo del apóstol Pablo a los destinatarios de sus cartas los expresa mencionando a todos los santos de las iglesias a las que él escribe. Saludo a los santos de Roma, saludo a los santos de Corinto, saludo a los santos, porque Pablo estaba dando por sentado que todos los discípulos del Señor en las distintas ciudades a las que él les escribía, todos eran santos, conforme este principio bíblico de que santo es un apartado y consagrado para Dios que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. El pastor no está enseñando nada nuevo, por supuesto. Si no me importa enseñar nada nuevo. ¿Sabe cuándo se aprende, cuándo uno puede estar seguro de que ha aprendido, que ha dado una enseñanza y la enseñanza se ha consumado? Yo no soy pedagogo, pero alguna vez leí algo acerca del asunto y dice que la enseñanza fue recibida cuando, además de haber sido recibida en la mente, se concretó en un cambio de conducta en las personas. Entonces, todo esto lo sabemos. El problema es cuando no provoca cambio de actitud. Qué serios que están, hermanos. ¿Quiere que le cuente un chiste? No, imagínenselo. Pedro va a dar una vuelta de rosca al concepto de santidad, destacando algo fundamental que encierra un llamado a vivir coherentemente la vida cristiana. Pedro dice en su primera carta, el capítulo 1, versículos 15 al 19, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Paréntesis, esta expresión que acabo de leer del apóstol Pedro me confirma que lo que el Señor quiere es que Él sea reflejado en nuestra manera de vivir, para que por medio de nuestra manera de vivir en santidad, la gente conozca al Dios que es santo por naturaleza. ¿Me está entendiendo? Pedro sigue diciendo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí lo que está diciendo es, no puede ser que ustedes pretenden conocer a Dios y sigan viviendo de la misma manera. Ya vivieron así y fueron rescatados por el Señor de esa manera de vida, de manera que no podemos seguir viviendo de esa manera. Según si invocáis por Padre, vuelvo a leer, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, primer principio, somos llamados, escogidos por Dios para vivir como santos y sin mancha. Amén. Segundo, principio segundo, somos escogidos para vivir para Dios. Diga conmigo,
Si soy un hijo de Dios. Bueno, ahora todo en serio, préndanse en la declaración y digan, si soy hijo de Dios, debo vivir para Dios. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo, en su carta a Romanos, dice, porque ninguno de nosotros, capítulo 14, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Es cierto que el apóstol Pablo estaba escribiendo esto haciendo referencia a un ambiente de suma religiosidad. Quiero decir que la religiosidad es enemiga de la vida cristiana auténtica. El texto que acabamos de mencionar, Pablo lo escribió en un contexto o haciendo referencia a un contexto que se daba entre los cristianos de Roma de muchísima religiosidad. Había algunos cristianos que consideraban que los hijos de Dios no debían comer ciertos alimentos. Otros no tenían problemas y comían de todos. Esos son más fáciles de encontrar. Hola. Me criticaron el otro día por un asado que vi, del que solamente puede participar, ¿no? Una partecita. Vos sabés de lo que hablo. Hay otros presentes por acá. La verdad que los cristianos romanos, lo que Pablo le escribe, si hubieran estado ese día, esos que creían que los cristianos no podían comer de todo, se hubieran perdido un asado. Un costillar que pesaba 11 kilos. Llenó la parrilla completa. Pero había otros, como los que estaban ese día, en ese asado, que no tenían problema y comían de todo. Por otro lado, había en esa época y en ese momento, cuando Pablo escribe, quienes tenían problemas con los días. Había determinados días en que creían que no se debía hacer nada y había otras personas que decían, ¿cuál es el problema? Yo todos los días puedo hacer, lo hago para Dios, me abstengo de hacer cosas este día para Dios, o hago en este día determinadas cosas para Dios. No como estas cosas en este día, como algunos que hacen ayuno de algunas cosas, para Dios. Y algunos comían sin problema para Dios. De manera que Pablo lo resuelve de manera sencilla diciendo, pues ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Todo eso provoca un malestar y diferencia entre los hermanos y Pablo lo resuelve con una pauta lógica y razonable, impidiendo que no nos enredemos en discutir sobre opiniones que no conducen a nada. Para ello establece ese principio. Nadie vive para sí, todos vivimos para Dios. Con esta pauta, si comes, honras a Dios. Si dejas de hacerlo, honras a Dios. Si todos los días son iguales, honras a Dios. Y si algunos días te querés abstener de algunas cosas para honrar a Dios, está bien también. Lo importante es que vivimos para Dios. En muchas oportunidades gastamos tiempo en cosas que no edifican. Ser radicales implica ocuparnos de lo que a Dios le interesa y le agrada, evitando las confrontaciones inútiles. ¿Sabe cuándo entramos en el tiempo de confrontaciones? Cuando estamos desocupados. Por eso mi querido pastor Paso solía decir, burro cargado no pega patadas. Es decir, lo que hay que hacer es empezar a vivir la vida responsablemente, ocupándonos de lo que tenemos que hacer y no vamos a tener problemas ni vamos a perder tiempo en discusiones inútiles. Por eso el apóstol Pablo también en su carta a los Filipenses dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Diga conmigo, para aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tercer principio. Somos escogidos como ejemplos de su bondad. Una vez más aquí se vuelve a poner el énfasis en que las personas van a descubrir de Dios según lo que ven en nosotros. Dios
puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de su gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús, según dice Efesios 2, versículos 6 y 7, leyéndolo de la versión de la Nueva Traducción Viviente. El propósito de Dios a través de la iglesia es muy amplio. Dios tiene en sus manos todas las formas, todos los modos, todas las estrategias para mostrarse al mundo. Sin embargo, Él escogió hacerlo a través de su pueblo. Es decir, Dios no tiene límite, podría haber mostrado, y de hecho en muchas cosas se ha mostrado al mundo sin que necesariamente pase por nosotros. Pablo dice que el que quiere ignorar a Dios no tiene excusa porque la creación da testimonio del Dios que lo hizo. Sin embargo, Él escogió a través de nosotros hacerlo. De allí que, como lo expresa la palabra, en sus manos somos modelos visibles a través de los cuales expresar las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros. Dicho de otro modo, las personas tienen que ver en nosotros lo que damos y decimos como testimonio de santidad, de restauración, de dignificación y de prosperidad. Todo es fruto de la bondad de Dios. La bondad de Dios tiene que ser dada a conocer al mundo por medio de nuestros gestos de bondad. Si Dios es bueno, nosotros debemos ser buenos. ¿Está acá, hermano? Bueno, para los que siguen estando. Cuarto, fuimos creados para buenas obras, dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como hijos de Dios somos... A ver, nadie es hijo de Dios y nadie nació, ni ninguno de nosotros es fruto del azar. Nadie es fruto del azar. Somos creados con un propósito. El humanismo, el secularismo, la vida sin Dios han ocultado esta verdad fundamental para Dios, como para todos aquellos que amamos y deseamos agradarle a Dios. Existimos por voluntad de Dios. Somos escogidos por su propia voluntad. Por voluntad del mismo Señor se nos ha asignado a cada uno un propósito particular. Ahora bien, hay un propósito general que nos toca a todos y es que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La Nueva Versión Internacional aclara que las buenas obras fueron preparadas de antemano para que las pongamos en práctica. Que no se te pase la vida sin hacer lo que está determinado por Dios que hagas. Somos escogidos, preparados, separados como santos para buenas obras. Quinto, escogidos para vivir como sabios. Esto me encanta. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Allí está en el primer versículo del capítulo, el versículo 15, 15 del capítulo 5 de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y a continuación, como para hacerlo visible, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, yo no tengo que ponerme a explicar acá en esta mañana, lo venimos diciendo constantemente, lo estamos viviendo a diario. Sabemos que los días son difíciles, sabemos que los días son malos, sabemos que los días están bajo el imperio del príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire. Por eso Pablo va a decir, ya lo decía entonces y nos sigue diciendo a nosotros: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien,
Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado la libertad de escoger y tomar decisiones en la vida. Desde esa libertad podemos decidir hacer las cosas que nos benefician o cosas que nos perjudican. Pero además de beneficiarnos o perjudicarnos, si decimos ser cristianos, hijos de Dios que viven en santidad, lo que hagamos y digamos, según que lo hagamos en el marco de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios, hará que la gente conozca o deje de conocer a Dios. Sin embargo, en el plan de Dios con nosotros, Él nos escogió, nos llamó, nos equipó para que seamos sabios en la toma de decisiones. Nuestras decisiones nunca deben tomarse copiando lo que otros hacen, aunque resulten atractivas. La palabra nos instruye para que decidamos bien. No hacerlo, según acabamos de leer, es una verdadera insensatez. ¿Cuántos dicen amén a esto? Repaso brevemente los principios para ir a la conclusión. Principio número 1, conforme leemos en la palabra. Principio número 1, somos escogidos para ser santos y sin mancha. No puse tanto énfasis en la expresión sin mancha, pero voy a hacer una referencia breve. Las manchas, ¿saben por qué lo aprendí? ¿Cuánto quieren saber por qué aprendí lo que voy a decir? ¿Saben por qué lo aprendí? Porque yo soy un experto en manchas. Y si no, pregúntenle a Virginia. Y ya mis nueras me cargan por eso. Marcela, cuando está en casa y yo estoy comiendo, tiene la virtud de dejar de mirar lo que está comiendo para tratar de descubrir cuál es la primer mancha que yo me mando encima. Y como una buchona, se lo comenta a Virginia. Se manchó. Y por supuesto, si está Rosa, ni les cuento. Y si están Diego y Sergio, es total. Hasta mis nietos ya se dan cuenta. O sea, como yo estoy un poco apretado por eso, usted no sabe cómo me cuido. Aprendí a comer así para adelante, para que nada. Y el Señor dice que busca una iglesia sin mancha. En mi caso, las manchas vienen en el momento en que como. Cuando comes la palabra de Dios y te alimentás con lo que Dios nos ha dado, no te manchás. Pero cuando distorsionás el mensaje de la palabra, allí vienen las manchas. Y las manchas se notan. Y lo que la gente ve en vos dice, este no está mostrando el verdadero Dios que dice predicar, porque según la palabra, Dios es santo y sin manchas. Por eso espera, hijos suyos, que con disciplina y cuidado se aparten de lo malo, no permitan manchas en su vida y puedan mostrar al verdadero Dios como aquel que tenemos que dar a conocer. Es tu vida y mi vida la que da a conocer a Dios. Es más fuerte tu vida que tus palabras. Es más visible lo que se ve en tus actitudes y en tu conducta que lo que puede ser el discurso que damos con la boca. Por eso es muy importante que entendamos los principios. Primer principio, entonces, que vivamos, hemos sido llamados y escogidos para vivir como santos para Dios. Segundo principio, ahora lo menciono, se me está escapando. Somos escogidos para vivir para Dios, es decir, nuestra vida tiene que transcurrir diariamente, no perdiendo de vista en ningún momento que vivimos para honrarlo a Él. Tercer principio, somos escogidos como ejemplo de la bondad de Dios. La bondad que Dios aplicó para bendecirnos es bondad que nosotros tenemos que ejercer hacia los demás para que la gente crea en Cristo. Fuimos creados para buenas obras. Estas buenas obras no son fruto de la casualidad, son
buenas obras que Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. Principio número 5, somos escogidos por Dios para vivir sabiamente, alejándonos de la insensatez de conducta que no conviene en los hijos de Dios. Conclusión, los principios mencionados en esta reflexión no son una invitación a tener en cuenta estas 5 pautas, son una invitación a hacernos una disciplina de búsqueda en la palabra de Dios de todos aquellos principios que nos guían a honrar a Dios y ser instrumentos para darlo a conocer a Él y su propósito redentor en el mundo.